Cátedra Abierta es un espacio para el diálogo y reflexión sobre proyectos y temas de actualidad. Un programa de la carrera de Tecnología de la Imagen de la Universidad Técnica Nacional. Los comentarios y opiniones emitidos en este espacio son únicamente responsabilidad de quien los emite y no representan la posición de la Universidad Técnica Nacional ni de la carrera de Tecnología de la Imagen. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. A la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo de la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Bienvenidos a la primera cátedra del segundo cuatrimestre. Yo soy María del Mar Zúñiga Piedra y aquí con nuestro invitado Roberto de Jaén, que eres un cineasta graduado del cine por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, y también dirigió cortometrajes como Ciudadano, que se presentó en 15 festivales, como por ejemplo Viña del Mar, y tiene un premio por ser jurado del Festival SNIT en su sección Made in Costa Rica. Muy buenas noches, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme y charlemos un poco, ¿no? Bueno, acabamos de ver el corto de Animales Políticos, del tráiler. Hablemos de tu experiencia. Se trata de una serie documental de 13 episodios sobre el sistema político costarricense. ¿Cómo llegaste a este proyecto? Bien, Animales Políticos es un proyecto que nace de la necesidad de producir y en un país a donde producir ficción es muy caro, digamos, en ocasiones, estaba buscando maneras de producir algo que fuera, voy a entrecomillar mucho, fácil. En el sentido de que yo soy politólogo también de la Universidad de Costa Rica y pensaba que juntándome con alguna gente que también tenía conocimiento en políticas y audiovisual, nos iba a ser relativamente fácil crear un producto muy puntual. Originalmente Animales Políticos era una serie muy didáctica, era como cómo se vota, cómo se elige un diputado. Y nos dimos cuenta que iba a ser súper aburrida si era así. O sea, que iban a ser cortos de tal vez 3 minutos en el mejor de los casos. Y fue creciendo con un par de colegas muy queridos, Manfred Vargas y Janina Sojo, fue creciendo un poco la idea a episodios mucho más complejos. Y esa idea siguió creciendo aún más hasta que ya nos dimos cuenta que nuestro referente principal era series como Cosmos, que tal vez conoces Cosmos de Carl Sagan o después de Neil deGrasse, con las limitaciones presupuestarias del caso, por supuesto, para una serie costarricense, pero que tomaban temas muy complejos y los traducían a un lenguaje audiovisual muy fácil de consumir para cualquier persona irrelevante de su conocimiento del tema. Entonces, Animales Políticos nace por eso y después se va nutriendo de varios profesionales. En mi caso, yo era el productor ejecutivo, director de la mitad de los episodios y guionista, y coordinaba varios equipos para ir dándole como una forma que fuera más unitaria. Y creo que la serie sí tiene eso, ¿verdad? Como todos los episodios tocan temas muy distintos, pero todos se parecen entre sí. Nadie pensaría como que el episodio 7 y el episodio 2 son de series diferentes. Y así fue como llegamos básicamente como un producto que nos parecía que ya te cumplía como todas las cosas. Sí era didáctico, pero además era profundo y reflexivo sobre la realidad nacional. A la hora de grabar Animales Políticos, como la facilidad de grabar con, digamos, Laura o así, permisos en diferentes lugares y así, ¿fue muy complejo o fue muy sencillo? Fue súper complejo porque en realidad se fue creciendo mucho. Nosotros aplicamos al Fondo Nacional de Fomento Audiovisual, el FAUNO, y cuando ganamos, pues
se nos abrieron todas las puertas porque teníamos recursos. Sí. Valga la pena decir, y esto lo digo siempre en cualquier foro, que sin el fauno no existe la serie. Eso pensando siempre que la política pública es esencial para producir televisión y cine de calidad en Costa Rica. Sin el fauno nunca lo hubiéramos hecho, o por lo menos no lo hubiéramos hecho con los acabados que la pudimos hacer. Y nunca hubiéramos podido tener un camión de luces y una van para llevar a todo el equipo para trasladar 46 entrevistas a través de todo el gran área metropolitana, coordinar las agendas de 46 personas, creo que todas sin excepción, con agendas muy complejas, expresidentes, ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, académicos, docentes, etc. Nunca lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido los recursos, porque tal vez el principal reto no fue tanto encontrar la disposición de la gente, eso siempre estuvo. Creo que sin excepción todo el mundo estaba siempre muy disponible y buscando cómo acomodar su agenda, pero eso no quiere decir que hubiera que acomodar 46 personas en 6 semanas al mismo tiempo que se iniciaban procesos de animación, de recolección de material de archivo y grabación de material de apoyo. Claro, sí, comprendo. Y en cuanto a la escritura, porque me contaste que eres guionista, ¿cómo es el proceso de guión para un proyecto documental y más aún en una serie? Sí, yo creo que la escritura de ficción es mucho más fácil, entre comillas también, pero luego es más difícil producir la ficción. El documental tal vez sea un poco más fácil hacerlo, entre comillas también, pero la escritura es un proceso mucho más complejo, mucho más extenso y que además no es un solo guión, hay como 5 guiones en medio. Para Animales Políticos particularmente, o para otra serie que este año estreno, hubo una primera etapa muy larga de investigación guionizada, o sea, encontrar, por ejemplo, cuáles son los elementos relevantes de contar de la Asamblea Legislativa, y encontrarlos también en la legislación, en la Constitución, en artículos académicos, encontrar cuáles son las críticas que se hacen y decir, bien, ya tenemos todo esto, una investigación guionizada. Ahora vamos a tratar de guionar un episodio. Vamos a intentar que el episodio cuente esto, de A a F, por ejemplo. Una tercera versión de guión, por así decirlo, es exactamente eso, pero ahora pensando, ¿cómo lo contamos? Tal vez esta parte, cómo se elige un diputado, tal vez la contamos con una animación porque es más fácil, pero tal vez toda la cuestión de por qué es importante elegir diputados de alguna manera es mejor que lo diga un entrevistado. Entonces, venía toda la fase de preguntas y la guionización de animaciones y otros, grabamos todo y todavía vino una nueva versión de guión, que es lo que se conoce como guión de montaje, que es donde ya tenés todo el material, se supone que tenés absolutamente todo y podés en una pizarra inclusive escribir, bueno, esto va a ser el acto 1 hasta el minuto tal, esto va a ser lo que va a pasar acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y creo que la última versión de guión es realmente editar ese guión de montaje. Tenía un profesor bastante bueno en Cuba que me decía que en realidad los guiones o las ediciones no se terminan, simplemente se abandonan. Uno dice, bueno, ya no puedo más, se acabó, es imposible. Y entonces el documental tiene eso, tiene un tratamiento audiovisual ahí en medio además que tiene que ir metido, y procesos muy extensos de investigación, lo cual hace el guión, digamos, un proceso que no termina nunca, hasta en la sala de edición probablemente. De hecho, y ahí tocaste que vas a sacar otra serie, según lo que entiendo es Cuellos Blancos. ¿Nos puedes hablar de cómo surgió esta idea? Bien, Cuellos Blancos es una serie que sale como en septiembre de este año, creo, octubre, digamos, en el peor de los casos. Que se produjo, está producida por la Universidad de Costa Rica a través de la Oficina de Divulgación e Información, en coproducción con el canal UCR, Canal 15 UCR. Esta serie, a mí se me contactó si tenía interés en dirigir una nueva serie que fuera parecida a Animales Políticos y les dije que no me interesaba volver a hacer Animales Políticos, ya lo había hecho. Entonces me dijeron, bueno, tenemos una posibilidad de hacer una serie sobre corrupción que nos parece interesante que vos pudieras dirigir. Entonces básicamente la serie es un análisis de 3 casos de corrupción muy grandes de la historia costarricense, del Banco Anglo, que fue en 1994, del escándalo de Caja Fischel en el 2004 y el escándalo ICE Alcatel, que incluían 2 expresidentes de la República, estos últimos 2, y un episodio más que
que, digamos, analiza la corrupción como fenómeno social, más parecido ese sí a Animales Políticos. Y nace de ahí, también el canal UCR juntó a un grupo de profesionales para que produjéramos episodios mucho más largos, son episodios de 1 hora, todos, y también tienen un poco las mismas cuestiones, ¿no? Muchas entrevistas, animaciones, entre otros, pero sí con un tono muy diferente. Es un tono más del relato periodístico o del relato, digamos, de personas que estuvieron inmiscuidas en los diferentes casos de corrupción, ya sea fiscales, reporteros, directores de medios, académicos también. Pues la producción de la Universidad de Costa Rica evidentemente tiene que tener la impronta académica, pero termina siendo como es un relato, una reconstrucción de hechos que muchas personas no conocen, personas jóvenes particularmente, digamos, sí, no estaban ni vivas, ¿no? Sí, completamente. Sí, porque ahora me comentaste que yo ni había nacido cuando habían pasado muchas cosas de eso. Básicamente, sí. Yo, cuando el Banco Anglo yo tenía 8 años y estoy hablando del Banco Anglo. Es tremendo. Sí. ¿Y cómo fue la producción de las entrevistas? ¿Estaban pactadas de antemano o obtuvieron libertad para preguntas y así? En Animales Políticos, me decís. En Animales Políticos hubo de todo. Hubo gente, por ejemplo, doña Laura Chinchilla, ella no quiso saber ninguna pregunta. Dijo, me van a preguntar y listo. Por poner un ejemplo muy concreto, otras personas, digamos, de carácter más académico necesitaban saber, pero para saber qué decir, ¿verdad? Qué sé yo, don Leonardo Garnier, digamos, que es economista, quería saber si íbamos a hablar de teoría macroeconómica o si íbamos a hablar de cambio de divisas, qué sé yo. Y alguna otra gente sí nos exigía tener muy claro qué tenían que decir inclusive. Eso me lo reservo, por supuesto, no voy a tirar al agua a nadie. Pero depende mucho de la manera en cómo el entrevistado fuera, el papel dentro de la serie, primero que todo, o sea, qué iban a hacer, si eran como una especie de protagonista de la serie. Por ponerte ejemplo, en los capítulos de la mujer, de las luchas de la mujer y la participación de la mujer en la política, hay personas como Ana Carcedo, que es una académica, que Ana siempre ha estado en el movimiento feminista como desde los 60s. Entonces, ella también ha formado parte del proceso vivo que está relatando. Entonces, por supuesto que ella es casi una protagonista del proceso social que estamos relatando. Entonces, ella tenía unas necesidades particulares que no tiene, por supuesto, alguien que venga a explicar cómo se elige los magistrados de la Sala Cuarta. ¿Me explico? Dependía mucho de cada uno de los invitados o invitadas que teníamos en el programa. Bueno, claro, sí, entiendo. Y en cuanto a material, ¿cuánto material se hizo para la serie de Animales Políticos? ¿Cuánto grabamos? ¿Cuánto material? La última vez que vi, creo que habían 80 horas de entrevistas. Creo que habían 80 horas de entrevistas, porque hubo entrevistas muy extensas que me encantaría publicar. De hecho, invito a alguien si quiere como hacer un podcast, le doy el material y ustedes arman el podcast. Yo no voy a ver eso otra vez. Pero habían entrevistas muy, muy largas. Recuerdo un señor, Jorge Alberto Briceño, que es un académico de la UNA, en el episodio de religión, fueron 3 horas y media de él explicando cosas como que, porque uno dice un neopentecostal, ¿verdad? Es un tipo de evangélico, pero entonces el tipo decía cosas como, pero es que tenemos que ir a Nueva Orleans en 1913, y empezaba a hablar y hablar, y me parece un gran documento que no hemos publicado y no sé cuándo o sí lo publicaremos, pero así como habían entrevistas súper puntuales que era, bueno, dígame 10 preguntas y me voy. La gran mayoría, por suerte, fueron entrevistas súper extensas, que eso era digamos, el ratio era súper, 2 horas de entrevista, 2 minutos en pantalla, siempre es un poco así, ¿no? Sí, claro, obviamente. Ahí me contaste también que tuviste que cortar una en un caso porque era muy extensa de material, que no se necesitaba casi. Cortamos muchas cosas, cortamos, bueno, no solo muchísimas entrevistas, sino inclusive, como tenía otro profesor que citaba mucho a Werner Herzog, a un director de cine famoso. Herzog decía que había que matar a los hijos, eventualmente. Uno puede estar enamorado de algo, pero había que acabarlo. Entonces recuerdo una secuencia que grabamos para explicar cómo se ponía un recurso de amparo. Y era una secuencia que nos había costado un montón grabar. Habíamos tenido que ir a la Sala Cuarta, habíamos interrumpido a todos los letrados, todo el mundo estaba bravo con nosotros. Duramos un día perdido entero en eso, y en la sala de edición yo dije, no sirve para nada. Chao.
cortada, 24 horas enteras de trabajo, de gente, de permisos, de etcétera. Y siempre recordaba esa frase, ¿no? De matar a los hijos. Al final uno le puede gustar mucho algo, al final uno puede tener como esa secuencia en la cabeza, pero no hay duda de que lo que necesita el episodio en edición va a quedar. Lo que necesita la película, lo que necesita el audiovisual, ahí va a estar. Y lo que no, hay que cortar. Claro, entiendo. Y volviendo a Cuellos Blancos, ¿existen riesgos a la hora de realizar una serie como la que estás amando? Sí, muchos. Muchos. Tal vez el principal, no, en realidad no existen riesgos. A ver, Costa Rica es un país que tengo muchos amigos, como estoy en el extranjero, tengo muchísimos amigos de otros países donde de verdad hay riesgos. Una de mis mejores amigas de Guatemala, Anaís Taracena, hizo un fantástico documental que lo recomiendo siempre que puedo, que se llama El Silencio del Topo. El Silencio del Topo recupera muchísima memoria de una dictadura brutal, genocida de Ríos Montt en Guatemala. Anaís sí corrió peligro real en algún momento de que algo le sucediera. Y tenía escolta policial, tenía escolta militar muchas veces. Nosotros no. Nosotros lo más que nos puede pasar es que nos demanden. Y yo creo que hay algunos que tienen muchas ganas, pero no creo que nos demanden. Bueno, primero no espero que nos demanden. Y si nos demandaran, creo que no. A ver, hemos intentado ser lo más precisos posibles en los casos de corrupción y qué fue de ellos. O sea, hubo casos a donde el caso sucedió, el caso existió, la plata se perdió, los fondos fueron robados, digamos, pero los tribunales costarricenses dijeron que no fue nadie. Entonces nosotros decimos, bueno, tuvo que haber sido alguien, no sabemos quién. Puede ser pero creemos que no, pero seguro sí, guiño. Pero no podemos decirlo. Entonces hay que ser muy precavido en qué podemos decir, en especial porque es la Universidad de Costa Rica produciendo. Entonces, en realidad el único peligro que existe en series como esa, como Cuellos Blancos, es la posibilidad de que alguien legalmente quiera perseguir o a los productores y directores como yo, o a la universidad, o al canal UCR, o etcétera. Pero peligros reales no creo que hayan. Hay precedentes que no son tan buenos, recientes, pero creo que peligros no. Bueno, qué bueno eso, muy buena noticia, la verdad. Sí. Y lo que sabemos ahorita, desde hace un tiempo estás desarrollando un largometraje que es basado en la Legión, que se llama La Legión de los Superlimpios. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Bueno, ese proyecto en efecto es la adaptación de un libro de Rodolfo Arias Formoso, que se llama El Emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios, y es un libro que se editó en el 89, perdón. Y es una adaptación que es un poco cara. Ese es el gran problema, porque es un libro que sucede en los 90s y yo, muy obcecado, quiero que suceda en los 90s. Podría no suceder en los 90s, pero yo quiero que suceda en los 90s. Entonces, como es una película de época, implica muchísimos costos para recrear una época literalmente, y que me encantaría recrearla tal cual era o tal cual yo me acuerdo. Nací en los 80s, pero soy un niño en los 90s, no me acuerdo muy bien de los 90s. Me encantaría que fuera así, y eso implica muchos costos. Y por esa cantidad de costos, entonces el proceso se frenó un poco, ganamos muchos estímulos, ganamos plata de Ibermedia, etcétera, pero hemos tenido que frenarlo, y además han aparecido proyectos como Animales Políticos y Cuellos Blancos, y además tengo que comer, tengo que trabajar en otras cosas. Sí, claro. Que lo han frenado, pero la Legión de los Superlimpios es un proyecto que me parece re interesante, ojalá lo pudiera hacer en algún momento, espero retomarlo el próximo año, de hecho, y volver a ver si hay que cambiarle algo, pero creo que, bueno, ahora a como está, es una especie de película basada en el libro y ya no una adaptación del libro. Eso cambió, pero ahí está escrita. Entonces, se los paso, se lo imaginan, pero no puedo hacer nada más. A la hora de escribir el guión de la novela a guión, ¿te fue muy difícil? Sí, primero creo que yo no sabía adaptar, entonces fue una curva de aprendizaje un poco empinada. Lo primero que hice en una primera versión de guión fue hacer el libro un guión. ¿Sí me explico? Como cada una de las secuencias, cada una de las escenas, cada una de las cosas que aparecen en el libro, los transformé a un guión. Eso por supuesto no sirve para nada, pero era una manera de iniciar a ver cómo lo hacía para adaptar. Y ahí en el proceso
me fui dando cuenta que había una serie de personajes, por ejemplo, que 2 o 3 personajes podían ser uno. Que habían pasajes completos del libro que eran pero muy innecesarios para la parte central del libro, que era lo que yo quiero contar. Y también me di cuenta de defectos de la novela, defectos no literarios, sino defectos para poder contarlo. Por ejemplo, los personajes femeninos siento que existían solo en función de los personajes masculinos. O sea, como si el libro no pasaría el test de Bechdel, donde 2 mujeres hablan una y otra sobre un tema que no sea un hombre. Pues el libro no pasa eso, ese test. Y yo no quería que la película no pasara ese test. Entonces, empecé a modificar muchas cosas. Inclusive llamé a Rodolfo, al escritor, y le dije, voy a cambiar esto, esto y esto. Y me dijo que me iba a colgar. Y me pareció muy prudente de parte de él, que me colgara, me parece bien. Pero que estaba bien, solo que no quería saber, que no le interesaba. Y me dijo, tiene carta blanca, sigue adelante. Y entonces escribí una nueva versión que cada vez se convirtió más en un guión basado en un libro y no en una adaptación del libro. Se conservan personajes, se conservan algunos de los principales tramas argumentales, se conserva mucho la manera en que los personajes hablan, se conservan muchas cosas, pero ya definitivamente la Legión de los Superlimpios y el Emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios, si algún día consigo hacer la película, son 2 cosas muy diferentes. Claro, una gran diferencia. En uno de tus proyectos tuviste una codirección con José Pablo Segreda, el cortometraje Para mirar un eclipse. ¿Cómo se organiza una codirección? Mal. No funciona. De una vez, eso no sirve para nada. Esta es la pregunta más fácil de responder. Ustedes ven ese cortometraje que no le fue mal en el mundo, es lindo, qué sé yo, anduvo en festivales, esas cosas, que significan demasiado a veces. Pero el cortometraje es un Frankenstein. Hay escenas que están claramente dirigidas por alguien, escenas que están claramente dirigidas por alguien más. Y Pablo, que es un buen amigo, digamos, que lo pueden ver en Tengo Sueños Eléctricos, si alguien ha visto Tengo Sueños Eléctricos, es uno de los actores de la película. Y Pablo y yo somos muy buenos amigos y nos gustan mucho las mismas cosas y vemos mucho el mismo cine, pero sin embargo no dirigimos igual. Y tengo la sensación de que el audiovisual en general es jerárquico por algo. Tenía otro muy buen profesor, Carlos Sorín, un director argentino. Una vez me dijo que si el cine es jerárquico y si el director es alguien, es por lo menos alguien que se eche la culpa. O sea, alguien tiene que decir, si fue culpa mía, yo me equivoqué, yo hice esto, yo me equivoqué en aquello, etc. Y cuando éramos 2, era un poco complicado como decir, bueno, ¿quién toma la última decisión? ¿O quién es el que va a terminar de hacer algo? Entonces, yo creo que la experiencia fue buena para entender que no se debe hacer. O si se hace, puede ser como Animales Políticos, que tiene otra directora, Nicole Villalobos, pero que ella dirige sus episodios y yo dirijo mis episodios y pues conversamos juntos como ciertas cosas en común, pero nunca dirigimos un episodio los 2 al mismo tiempo. Sí, eso está fácil de responder eso. Curioso. Me contaste ahora que es muy difícil tener más de un rol a la hora de hacer un cortometraje, un largometraje. ¿Por qué en sí se te es tan complejo? Yo creo que el problema tiene que ver principalmente con lo que vos podés asumir verdaderamente y cuáles son tus capacidades. En Animales Políticos yo cumplí 3 roles distintos. Era el productor, era el director y era el guionista. Digamos que en algún momento, por la mañana, tenía que dirigir algo y por la tarde producirlo. Y ese nivel de esquizofrenia no es bueno para nadie. No es bueno para nadie porque a veces estás pensando, por la mañana, para ponerte un ejemplo concreto, estás pensando, bueno, ¿cómo le pregunto a esta persona esto y cuál es el mejor lugar para entrevistarla en el Museo de Oro? Y mientras estoy buscando el mejor cuadro posible, estoy pensando, ¿y a qué horas almorzamos en la tarde? Porque ese es mi trabajo también como productor por la tarde. Entonces creo que lo que es importante es saber cuánto puede uno asumir. O sea, Animales Políticos salió y no sé, no me hice adicto a las anfetaminas, digamos, o sea, como no necesité de algo más y funcionó. Pero creo que sí fue muy demandante, fue agotador, 6 semanas de rodaje con ese ritmo de trabajo.
7 semanas de rodaje con ese mismo trabajo. Y creo que uno sí podría como delegar más o ser más consciente de que tal vez hay roles que son incompatibles en un rodaje. O sea, como tal vez vos sí puedes ser guionista y después dirigir o producir, o producir la postproducción y dirigir el rodaje, pero creo que la combinación de roles tiende a liquidarte emocional y físicamente, o a que algo salga mal. Por suerte en Animales Políticos puedo decir que tenía solo sueños siempre, pero salió bien. Pero no sé si en otra circunstancia hubiera sido diferente. De acuerdo. Tenemos una pregunta del público, Sí. que es, qué interesante el proceso de adaptación. ¿El autor participa de ese proceso y hasta qué punto? Sí, don Rodolfo Arias Formoso, que es el director del Emperador Tertuliano, el escritor, perdón, yo le pedí permiso para adaptar su novela y le pagamos, ¿no?, para tener los derechos del libro. Y yo en la primera conversación que tuvimos le pregunté si él estaba interesado en trabajar en un primer tratamiento audiovisual o algo parecido. Y creo que lo dije por cortesía, no lo creía. Y me dijo que sí, un problemón. Y nos sentamos a conversar un par de veces y muy rápidamente él entendió que yo estaba haciendo otra cosa. Ese proceso que les digo, como adaptar el libro a una novela, adaptar la novela a un guión casi que palabra por palabra. Y entonces él me decía más bien como, pero ahora ¿qué falta? Y yo, bueno, digo, Wolf, es que tengo que trabajar. Me falta mucho, en efecto. Y creo que ahí le dije muy rápidamente como, y creo que tengo que trabajar yo. Cada quien trabaja distinto. Conozco de personas que traen al escritor o la escritora y se ponen a trabajar juntos. Otra gente que simplemente paga y le dice, no me hable nunca más. Don Rodolfo, por ejemplo, como te dije, le dije como cambié esto y me dijo, bueno, ya no me llame, no me interesa saber qué cambió, está buenísimo, hágalo usted. Y creo que el proceso, cada uno lo va descubriendo. Creo que también los escritores y las escritoras son más y menos celosos de su trabajo y podrían querer intervenir más o menos de las adaptaciones, o abiertamente adaptarlo ellos mismos o ellas mismas, ¿no? Y en mi caso particular, como te digo, creo que fue muy orgánico la manera en cómo finalmente él se desapegó y ahora solo a veces me llama a decirme como, ¿qué? ¿Cuándo sale? Y ya. y me parece que es una buena relación para él y para mí en este momento. Sí, claro. ¿Hubo muchas tensiones durante la codirección? Muchas tensiones. No, es que somos muy amigos, pero había como, creo que la codirección tiene eso, como que alguien tiene que decidir algo y tal vez el otro dice, no, es que no, yo no creo que sea así, yo no creo que ese es el momento, yo creo que estamos cansados, yo creo que ya no hay que hacer una toma más, yo creo, hay muchas consideraciones que al final alguno tiene que decirlo, entonces no es tensiones, es que alguien siempre va a quedar medio insatisfecho con lo que se decide. Entonces yo no creo que, o sea, nunca nos peleamos, ni nada de eso, no creo que nadie se pelee verdaderamente en una codirección o en una co-guionización, pero sí hay como alguien tiene que ceder y tal vez alguien cedió más veces, entonces eso genera como un, bueno, ya yo te dije 3 veces, dale vos, me toca a mí. Y esas negociaciones tal vez serían más fáciles si, como dice Carlos Sorín, alguien se echa la culpa y ya. Alguien dice, bueno, ya decidí esto, vamos a filmar 3 tomas más y si el crew decide intentar matarme, lo asumo. En vez de entrar en estas negociaciones que lo que hacen es atrasar un poco el correcto desarrollo de un rodaje. De acuerdo. Y antes de algún cortometraje, largometraje, ¿qué nos recomiendas a los que estamos en proceso hacer antes del primer día de grabación, por ejemplo? Yo no creo que haya más secreto que preproducir. O sea, la preproducción es el espacio natural para que después, en un set, se puedan tomar decisiones creativas, buenas y que beneficien a lo que se está contando. Creo que lo único que puedo repetir una y otra vez, y esto lo digo en trabajos, lo digo hasta en comercial, por ejemplo aquí la publicidad en Costa Rica, no sé si alguien ha trabajado en publicidad acá, pero tiende a ser como todo muy atropellado. De repente trabajé una vez en una publicidad que me dijeron, bueno, grabamos el jueves, y yo, amigo, es miércoles, o sea, no podemos grabar el jueves, eso es imposible, o sea, no sé qué voy a hacer, y me dice, bueno, ya está listo todo, tenemos un set, tenemos actores, tenemos actrices, y bueno, fui,
fui y la publicidad es una publicidad mediocre, por supuesto, ¿qué más va a ser? Es imposible que no sea otra cosa. Y eso es muy típico de estos procesos que son poco pensados o que más bien son fáciles de realizar o que no implican mucho. Pero si uno está trabajando en un proyecto, ya sea propio o de alguien más, en el que uno tenga, que uno invierta interés en eso, la preproducción es esencial para que después en el rodaje no haya que estar resolviendo cosas que se pudieron haber resuelto hace 3 meses. Y eso tiene que ver desde cuántos sandbags hay ahí hasta la hora en que alguien llega a comer, o sea, alguien vegetariano, que es típico. Siempre, alguien en producción dice como, ay, sos vegetariano, no tenemos opción. Esa persona queda fuera de la comida y hasta cosas tan tontas como esa empiezan a lastrar rodajes, empiezan a lastrar el ánimo de la gente. Al final, como la dirección y toda esta cosa es simplemente gestionar un grupo, nada más que eso. Y si uno tiene todos los elementos para gestionarlo adecuadamente, todo va a salir bien. De acuerdo, muy interesante la verdad, a la hora de grabar tanto. Más que todo, me llama mucho la atención el largometraje, por todo lo que me contabas, todo lo que hacías, y ojalá se pueda proseguir, porque sí me gustaría ver ese resultado. A mí también. A la hora que grabaste Ciudadano, en el 2015, ¿cuál fue esa inspiración? ¿Qué fue lo que se te vino a la mente a la hora de grabarlo? Ciudadano es mi corto que más me gusta, creo. Es el corto de tesis de la Escuela Internacional de Cine y Televisión y básicamente la idea surgió porque estábamos un día hablando con una serie de amigos y nos pusimos a pensar como ideas absurdas para hacer cortometrajes y salió una no tan absurda. Una amiga dijo que si la gente que apoya la pena de muerte la apoyaría si tuviera que ser el verdugo. O sea, como si fuera en Estados Unidos, que uno de repente lo llaman para ser jurado y no le toca ser jurado. Si la gente apoyaría la pena de muerte si un día te llaman y te dicen, mañana le toca matar a un mae. Y esa idea bastante, digamos, como farsesca, digamos, se convirtió en un corto mucho más interesante porque permitía analizar algo que a mí me interesa particularmente, que son las instituciones. Creo que las instituciones, ya sean como reales o simbólicas, como no sé, el matrimonio, por ejemplo, tienden a generar historias interesantes porque siempre es una persona contra la institución, cómo se mueve eso, cómo funciona, y nos permitía hablar de muchas cosas. Entonces lo que hicimos fue eso, es básicamente un cortometraje que habla de una persona que la llaman a iniciar un proceso que es ejecutar a alguien más. Y es un proceso burocrático, como muy kafkiano, como muy lleno de laberintos. Y lo que más me gustó, de hecho, al final es que nosotros contamos algo, pero a mí me agrada mucho esta cosa de que alguien agarra el audiovisual y se lo vuelve propio. Cuando lo presentamos en La Habana, en el Festival de La Habana, presentamos el cortometraje y había una sesión de preguntas y respuestas y yo estaba en el escenario sentado y se levantó un señor en Cuba y dijo, yo no puedo creer que usted, que le dimos educación, venga a hacer esto en contra de nuestra patria, venga a criticar nuestro sistema y la manera en cómo nosotros nos movemos. Es usted un descarado. Y yo, amigo, yo no creo que yo haya hecho eso. O sea, creo que es una película de ficción. Y alguien levantó la mano y dijo, pero usted cómo se le ocurre decirle eso a este muchacho, que lo que ha hecho es adecuadamente juzgar cosas para mejorar con un respeto por el régimen muy grande. Y dije, pues tampoco hice eso, ¿verdad? O sea, como yo definitivamente no hice ninguna de las dos cosas, amigos. Hice una película que me parece que está buena porque si ustedes interpretaron dos cosas distintas, me encantó. Y creo que al final eso, como separarse del audiovisual y permitir que la gente lo tome y lo haga propio, debe ser lo más lindo. Y con Ciudadano pasó eso y sigue pasando siempre, inclusive con un final medio abierto que tiene, lo cual es muy grato y es un corto que aprecio mucho. Bueno, agradecer demasiado, Roberto, por estar con nosotros y darnos todo ese aprendizaje y contarnos todas tus experiencias que han sido muy increíbles, en mi opinión, han sido demasiado increíbles y esperar que todos nosotros podamos seguir tus pasos, un gran ejemplo, una gran persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos también los que nos están acompañando y por sus preguntas. Gracias a la carrera, más que todo por darnos estos espacios para
poder conocer a personas tan increíbles como Roberto. Y muchos más. No, a ver, no. Bueno, no soy bueno con los halagos. Pues conocer personas tan increíbles y conocer sus historias y sus consejos que nos dan a todos en este proceso que estamos concluyendo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchísima suerte en el estudio y en la carrera. Que dicha que existe además, que es tan importante, la profesionalización además, muy importante. Muy importante para todos nosotros, más bien que usted esté aquí con nosotros. Pura vida. Y bueno, vamos por finalizar la cátedra abierta. Muchísimas gracias a todos.